Nuestro ex premier, uno de nuestros amigos, que tiene la bondad de darnos una opinión sobre este libro. Entonces, por favor, pido un aplauso para Lucho Solari. Bueno, muchas gracias, Manuel, por hacerme partícipe de este evento, y a la sociedad también por acogerme, y a ustedes estar aquí presentes, y también a mi amigo y compañero de promoción, el doctor Emilio La Rosa, uno de los pocos peruanos que tiene un libro traducido al chino y que se presentado en una feria del libro en China. Es doctor en ecología humana y vive en Francia, donde pasan otras cosas distintas a las que pasan acá. Bueno, primero, cuando uno va a presentar un libro, hay que situar el libro en un contexto para saber exactamente por qué, para qué y cuál es la utilidad. Porque hay libros que se hacen y pasan a ser materiales de biblioteca, y hay otros libros que son manuales prácticos para los acontecimientos del presente, y lo más importante es cuando un libro es un manual para acontecimientos del futuro. O sea, todo lo que hace el ser humano es para el futuro. Suena el despertador, no suena para el presente. Yo me despierto en el presente, pero es para el futuro. El semáforo está en rojo en el presente, pero yo estoy esperando el futuro. O sea, esta frase que estoy diciendo, ahora ya la terminé, la frase está en el pasado, pero antes de que comenzara a estar en el futuro. ¿Cuánto dura el presente? Es del ancho de una hoja de papel. No es más ancho que eso, es decir, todo, las leyes, las normas, las ideas, los proyectos, los presupuestos, todo es para el futuro. Y uno de los grandes problemas que hay en el mundo contemporáneo es que se ve el presente como si el presente fuese ancho, y el presente es fugaz. Entonces hoy día, por eso es que el pensamiento analítico y el pensamiento estratégico están dentro de las primeras destrezas laborales en cualquier parte del mundo, menos en América Latina. Nosotros todavía estamos en una educación fundada en la acumulación de conocimientos. La civilización del conocimiento, eso ya pasó. Ahora es la gestión del cambio y la gestión del futuro desde el presente. Entonces, luego de la caída del muro de Berlín, para entrar al tema del libro, hay una modificación sustancial, un cambio en el que estamos, que es amplio, todo cambia, complejo. Las partes del cambio cambian internamente, cada parte tiene su propio cambio, y es muy rápido. Y básicamente, independientemente de la parte tecnológica, básicamente se han manejado tres componentes, que es el desplazamiento de personas, el desplazamiento obviamente de capitales y el desplazamiento de bienes o comercio. Por si acaso yo soy médico, por si acaso. Y el tercer, el desplazamiento de bienes o comercio. Obviamente el desplazamiento de personas es masivo. A cualquier hora del día hoy día uno pasa por un aeropuerto, un puerto, está lleno de gente, los aviones están llenos todo el tiempo. El desplazamiento de capitales, ya el capital no se mueve solamente en función del interés económico o lucrativo del capital, sino se mueve esencialmente por el interés estratégico del país o centro de origen de ese capital. Y lo tercero, que es el desplazamiento de bienes o comercio, que ha creado incremento de las asimetrías. Nadie le gusta hablar, todo el mundo quiere hablar de los efectos positivos, que son muchísimos, pero nadie habla de los efectos negativos. Entonces, los países todos tienen economía concentrada, territorialmente hablando. En el Perú, prácticamente 3/4 partes de la economía la producen, de los bienes del PIB lo producen 8 departamentos, y los otros departamentos la diferencia. Entonces, cuando uno dice el país A y el país B intercambia bienes, en realidad los que intercambian bienes proporcionalmente son los territorios que producen
esencialmente esos bienes. Pues es distinto dos economías desconcentradas que intercambian bienes que las economías concentradas versus las desconcentradas. En una desconcentrada se benefician casi todos los territorios prácticamente, pero en una economía concentrada como el Perú se van a beneficiar más los que más producen. Esto ya ha sido advertido en el año 2005 por la Corporación Andina de Fomento, que en su informe Reporte de Economía y Desarrollo, era sobre el comercio del 2005, y es el primer reporte en el que se advierte que los intercambios al interior de los países andinos están disminuyendo las disparidades entre país y país, pero que las están aumentando al interior de los países precisamente porque están intercambiando. Si un territorio produce bienes en esta cantidad y los demás territorios producen así, y esto se va a triplicar y esto se va a duplicar, la brecha y la diferencia entre esto y esto aumenta. Es decir, la desigualdad territorial tiende a aumentar con el proceso de los intercambios comerciales. Todo el mundo dice, oye, Trump está loco, el proteccionismo, que no sé cuánto. Tiene una balanza comercial al 2017 de 5.800 millones de dólares desfavorable. Estados Unidos solo tiene balanza comercial positiva, pero así chiquita, con el Reino Unido. Todo el resto es balanza comercial negativa y obviamente con los mismos efectos territoriales. Por eso gana su campaña. Simplemente alguien le analizó, mire el efecto territorial del comercio exterior en estos años en Estados Unidos. Entonces simplemente hacen territorialmente focus group, como yo hice aquí para el 2001, 7 partes, 7 focos, 7 campañas. Había efectos distintos en cada una. ¿Qué significa esto en suma? Esta es la primera premisa del contexto mundial, donde el comercio interviene definitivamente en la territorialidad y la territorialidad termina determinando los beneficios o perjuicios. Obviamente aparecen los neoproteccionismos, mientras que el neoproteccionismo en Estados Unidos es, vamos a decir, de derecha, en América Latina es básicamente de izquierda. Pero los dos plantean el neoproteccionismo. ¿Y dónde está lo interesante? Que ninguno de los dos, al plantear este neoproteccionismo, va a la solución correcta del problema. Que el problema es la desigualdad territorial que va empeorando. Esto es, se me baja una llanta y voy y me compro una batería. Entonces, con este ejemplo, introduzco el tema de la realidad en la toma de decisiones, que es donde va a entrar este libro. Yo no puedo tomar decisiones al margen de la verdad. No pueden haber dos verdades sobre la llanta izquierda posterior de mi auto que está baja. ¿Es verdad que está baja? Sí, es verdad que está baja. ¿Es verdad que está subida? No, eso es falso, no está inflada, es verdad. Entonces, la realidad objetiva se convierte en sinónimo de verdad. Es decir, yo no puedo tomar decisiones al margen de la verdad que está ante mí. No puedo. Y en ese sistema de toma de decisiones va a entrar, por supuesto, el desarrollo cerebral. Si yo le enseño a un chico de 7 años algo que le va a exigir discernimiento, y yo sé que la configuración cerebral no está lista para discernir hasta alrededor de los 17 a 18 años, yo estoy simplemente violando los derechos de los padres, enseñándoles algo que no está el chico en capacidad de discernir, y donde los padres, según la Ley General de Educación, que debían intervenir, no han intervenido. Pero no solamente va a entrar la realidad, entra por el otro lado los principios y valores del que toma la decisión. Si yo soy un funcionario público, un pragmatista, bueno, me pasan la cifra de mortalidad infantil del fin de año, yo paso la página a ver cómo está la mortalidad materna, cierro, 5, me voy a mi casa y me duermo. Pero hay otra clase de funcionarios que le muestran la cifra de mortalidad infantil que está creciendo en los quintiles más pobres
y esa noche no puede dormir. Significa que hay un funcionario que está con una formación humanista profunda, ¿no es cierto?, que ve al otro como su hermano y su hermana, y que precisamente por esa fraternidad va a actuar de una forma distinta. Y junto con los principios y valores, para mirar la realidad, cómo me relaciono yo con ella, al centro, antes de la decisión, está la temporalidad. Ninguna decisión se toma fuera del tiempo, porque vivimos en esa dimensión temporal. Y eso implica que en la decisión hay un antes, hay un en y hay un después. Y si la temporalidad no es la correcta, mi decisión va a estar mal hecha. Y hay elementos para saber si esta decisión, ya sea decisión privada, política pública, decisión de hacer un libro, es la adecuada. Por esa razón, y voy a poner un ejemplo clásico sobre esto, donde va empaquetado todo. Entre el año 41 y el 2001, el Perú pasa de ser un territorio donde la mayoría de la población era rural a una mayoría de población urbana, pero no pasa porque la varita mágica de Harry Potter, pasa porque hay un proceso, como diría claramente acá Germán Alarco, de concentración de capitales en los territorios donde estos se podían reproducir con mayor facilidad. El capital funciona como un casino. Yo quiero ganar bastante y rápido. Eso es una buena inversión, por supuesto, en el marco de la ley, etcétera, etcétera. Nadie invierte si no es para eso. Entonces se comienzan a concentrar el aparato productivo en determinados territorios y obviamente detrás viene la concentración de la mano de obra. Eso es natural. Y obviamente como los presupuestos hasta el año 2001 se distribuían en América Latina exclusivamente por densidad demográfica, obviamente se va a concentrar el presupuesto. Entonces terminamos al año 21, al siglo XXI, ingresamos con un país donde habían territorios de alta concentración económico-productiva, demográfica y de presupuesto. Entonces, a ver, pues está la llanta baja, tengo esas características, ¿qué es lo que tengo que hacer para modificar esta situación que está creando en los territorios desfavorecidos desde que se disparó el comercio internacional, está creando un problema grave de aumento de la desigualdad territorial y de beneficio mínimo de esos territorios con poca capacidad generadora de bienes para entrar al comercio mundial? Bueno, ¿qué es lo que originó esta cuestión? Oye, la concentración de capital. Ajá. Entonces la receta, llanta baja, llanta nueva, la receta es descentralización económica productiva. Obviamente no vamos a ir a un 100% de estiramiento del proceso, pero sí yo puedo hacer una redistribución del aparato productivo, eso va a redistribuir la población y eso va a redistribuir el presupuesto. ¿No? Los 400 millones para entrenar al aparato público, o sea, habían dos caballos, ¿no es cierto? Entrenar a la gente para este tipo de gestión, que era una gestión de cambio total de la estructura productivo-territorial del Perú, y al otro lado, la descentralización económica, que no es pues que si yo tengo, este es un departamento, y yo pongo en una esquina una mina, y en la otra esquina una agroindustria, las otras provincias se van a vaciar hacia esas dos provincias donde está la mina y la agroindustria. Entonces yo tengo que hacer descentralización productiva difusa y eso significa utilizar la estructura productiva de las micro y pequeñas unidades productivas y hacer un proceso de asociatividad intensiva. La norma para ese proceso, cuidado con las normas, no creen realidades donde esta asociatividad tenía todo un sistema de producto financiero estructurado para hacer una revolución productiva y un proceso de formalización por la vía productiva y por tanto de una explosión de aportantes a los fondos de pensiones y a la seguridad social y a la formalización. Pero implicaba que al diluir el riesgo se bajaba
la tasa de interés automáticamente a la que tenía COFIDE, que era alrededor de 20-25%, pero esto no beneficiaba a los prestamistas rurales, que prestan pues entre 40 y 60. ¿Y qué hizo el MEF? No la reglamentó nunca para no poderla aplicar. 14 años desperdiciados. Ese era el famoso que decía TLC para adentro, pero nadie definía cómo era. Bueno, la Comisión de Economía sí lo definió. ¿A dónde va esto? Esto va, se devolvieron los 400 millones para entrenar a la gente, se le devolvieron al BID. El primer caballo mancó, en la primera curva ya mancó. Y el otro caballo, que era la descentralización económica, con este sistema de revolución productiva territorial del Perú, simplemente no se aplicó el sistema, uno. Segundo, se cerró, se quebró el sistema de acreditación de competencias. Yo le paso a este gobierno tal competencia cuando acredite que la puede manejar, y se les entregó masivamente en el 2007 a los gobiernos territoriales las competencias y el presupuesto. Es decir, se les dio plata para hacer picarones, receta para hacer picarones, perdón, plata para hacer picarones, autorización para hacer picarones, y no se les dio la receta. Entonces, obviamente, la gestión fue terrible. Entonces, el Perú, sabiendo que tiene desigualdad territorial, que tiene estos efectos del comercio exterior, etcétera, etcétera, todos los efectos que ustedes puedan imaginarse, simplemente el Perú agarró y hizo mancar a los dos caballos, uno por lenidad y al otro por decisión política. Entonces, muchos de los temas que trata este libro precisamente están producidos en el Perú porque hay personas que llegan al poder y no tienen idea qué hacer en el Perú. Los partidos políticos no tienen institutos de estudios. Al mejor economista de la Sociedad de Industria yo me lo llevé al Congreso, y con él se trabajó todo este proceso de revolución productiva territorial fundada en la micro y pequeña empresa. Pero como a una parte del todo que se llama Perú, lo que pasa aquí parece no importarle, entonces van al garete. Y si encima sobre eso usted tiene un sistema que cada vez que dice que alguien, hoy hay que tener financiamiento público de los partidos, la gente grita como no sé qué, cuando si el Perú tiene 75% de sus provincias pobres, ¿cómo esperan la gente que se mantengan los comités de los partidos en los territorios pobres? Un pobre no va a dejar de comer para mantener su local, sus lápices, nada. Necesita financiamiento público, pero no para capacitación, como dice el BID, como dice la Cranioteca Nacional, que nunca ha gestionado un partido, sino para que estén abiertos los locales de los territorios pobres. No es plata para los partidos, es plata para los pobres, para que tengan vehículos de expresión política. Entonces, a la hora que el partido hace su selección de candidatos al Parlamento, no tiene que recoger pues como bolichera a las lornas, ¿no? a las lornas como el manoseador, a los tiburones como ya saben quién. No tiene que recoger a esos, va a recoger a la gente mejor que tiene el partido en ese lugar. Pobre, pero gente impecable desde el punto de vista de principios, gente que tiene una racionalidad ancestral, gente que tiene una religiosidad popular, gente que tiene una visión real de lo que pasa en un territorio y puede aportar. No, ¿quién va? El dueño de la radio. ¿Y cuál es la solución? No te resientas. Vamos a hacer una nueva ley de partidos políticos. La solución no es una nueva constitución, Manuel. La solución no son más normas. La solución es simplemente poner a las personas que corresponden, el sitio que corresponde, y crear los mecanismos de selección adecuados para que la gente que sabe hacer las cosas, como Germán, como Manuel, esté en los sitios de toma de decisión. Y luego una dosis gigante de humildad. Yo me creo sabio. Mira, anda tú al microbús y
¿cómo sabes que el que está a tu costado no es 1000 veces más sabio que tú en cosas de peruano? Entonces, hay un componente inmaterial en este proceso gravísimo. Nuestro problema es una crisis de personas, en última instancia. Y como nadie, ni el centro, ni la derecha, ni la izquierda, ni nadie dijo nada cuando los organismos internacionales, después de la caída del muro, pasaron por América Latina y eliminaron la educación básica humanista y la historia de los países, la historia nacional, la historia universal, etc. Y se eliminó la formación humanista, que no es las artes, que es la formación centrada en el otro, esta formación que dice, no, esta cosa no está funcionando. ¿Cómo una persona puede tirarse abajo en un día con un decreto supremo el sistema de acreditación de competencias para la descentralización? Eso sucedió acá y nadie salió a marchar. ¿Dónde entra el libro en este contexto? Los libros expresan pensamientos, expresan ideas, expresan caminos. Y no importa si el libro tiene caminos de centro, de derecha, izquierda, de norte, de sur, suroeste o lo que sea, lo importante es que hay algunos que se han dado el trabajo de expresar su pensamiento e imprimirlo para que otros puedan mirarlo, trabajar con él. Y cuando un libro tiene partes polémicas, es un libro que sirve para el encuentro. Pucha, va a ser un libro, no voy a decir ningún nombre en ningún país, de uno de esos países aburridos, ¿no? Donde no pasa nada, donde los periodistas están rompiéndose la cabeza que escribir. Entonces, esos países producen libros aburridos, ¿no? En cambio, nosotros producimos libros para el debate, libros para el encuentro. Aparte del tráfico, no, de la movilidad de personas, el desplazamiento de capitales y el desplazamiento de bienes, una de las grandes cuestiones políticas que trajo la caída del muro es que se acabaron los dos clubes. El club de este lado de la cortina del muro de Berlín y el club del otro lado. Entonces cada país se inscribía en el club que quería. Yo soy pues del club de fan de este lado, pues, y yo soy del club de fan de este otro lado. Se cayó el muro y se acabó el club. Entonces comenzaron los países a unirse en grupo. Pero si este es el éxito del Asia-Pacífico, de ASEAN, de APEC y de todos los organismos y bancos de desarrollo que en contrapeso, ¿no? Uno los promueve China, el otro lo promueve Estados Unidos. Entonces ese es un mundo totalmente distinto al que nosotros, en el que muchos nosotros hemos nacido. Entonces ha aparecido un nuevo tema que es el del encuentro entre los países para asociarse. La Alianza del Pacífico es un típico ejemplo y por si acaso no nació en el Palacio de Gobierno, nació en el Parlamento, en la Comisión de Economía, cuando va un canciller y en la Comisión de Relaciones se le dice, fue a informar sobre los peruanos en el extranjero. Oye, canciller, ¿y ustedes no han pensado en la Cancillería hacer una asociación, un arco de los países de América Latina que miran hacia el Pacífico? Y bueno, hay que ver. Bueno, eso demoró 4 años más hasta que se configuró. Es decir, hoy día esta reunión de países no tiene solamente fines de normar el tránsito de personas, no tiene solamente normar el de bienes y el de comercio. Está mirando el mundo en otra forma de pesos y contrapesos. Venimos con el doctor La Rosa de la firma de un convenio entre un instituto nacional y un instituto chino, que es el primer convenio que firma este instituto chino con un país de Sudamérica. Ustedes saben que en China el primer lugar de destino de las inversiones chinas es el Asia. Entonces, que recicle pues en mi propio patio, ¿para qué voy a ir a otro jardín si tengo el mío propio? Entonces, concluyo. Hay un problema muy complicado en la gestión de nuestros países, de divorcio, de la toma de decisiones, de la realidad objetiva, entendiéndola como sinónimo de verdad. 1. El mundo actual, con estos grandes desplazamientos, especialmente el de bienes, está creando algunos efectos adversos de los que nadie quiere hablar. O sea,
yo piso un clavo y nadie quiere hablar de la infección. Todo el mundo quiere hablar de la vacuna del tétano. Entonces, el comercio exterior crea un efecto secundario, que es el aumento de la desigualdad territorial, y todo el mundo quiere hablar del neoproteccionismo y no de ese problema. Entonces los problemas dejan de resolverse. Entonces, este libro entra en este contexto, que es un documento serio, con una visión, por supuesto, particular y singular, pero que es indispensable en el debate de las soluciones desde distintas áreas del pensamiento. Los partidos que tienen una especie de estandarte único no van a ninguna parte, porque un partido, un parlamento, una sociedad debe de tener componentes que reflejen lo que es la estructura social. Y eso implica un debate entre las partes, implica la gestión y la administración de las diferencias, e implica convertir las diferencias en puentes de encuentro y no en abismos insalvables. Y eso no se puede hacer ni con normas, ni con parlamentos, ni constituciones. Se hace entre personas. Se hace entre personas que deciden y que miran el presente y miran el futuro. Todo esto, ¿por qué es importante? Entre el año 89 y el año 2025 serán los primeros 30 y tantos años de un tiempo totalmente distinto. Para el año 2025, alrededor de ese año, China será el país más poderoso de la Tierra, porque le habrá ganado en gasto de defensa a Estados Unidos. Por eso los republicanos están como locos queriendo aumentar el gasto, y todo el mundo dice, está loco, este tipo está loco. Pero China está a punto de recuperar la hegemonía que perdió hace un poco más de hace 130 años en el mundo. ¿Ya? Estaba programado para el 2006 que le iba a ganar en PBI en paridad de compra, y le ganó en octubre del 2004 a Estados Unidos. Le ganó en celulares, le ganó en consumo de bienes, le ganó en consumo de acero, y lo que le va a ganar finalmente es el gasto de defensa. El segundo gran cambio es que para el 2030 la clase media va a ser el principal grupo humano sobre la Tierra, y que la China ha pasado de 2% de clase media en el 2001 a 80% en el 2025. Esto significa una revolución en el mercado de alimentos del mundo, porque lo primero que hace una clase media, un chino bicicletero a uno que ya se compra su moto, es que cambia su patrón alimenticio. ¿Y quiénes son los que tienen la oportunidad para llevar adelante ese tema? Los países de mayor biodiversidad. De los 10 más biodiversos del mundo, ¿cuántos hay en América Latina? 6. ¿Cuántos son miembros de la Alianza del Pacífico? 3. ¿Alguien está trabajando una política en ese sentido? Acá en la sociedad, en la CONFIEP, en el ministerio de acá, en el ministerio de allá, nadie. América Latina casi no invierte en asociatividad de pequeñas unidades productivas para esa oportunidad, que va a ser más importante que la minería de aquí al año 2030. Es decir, este libro no es un libro para leerlo esta noche, así que te has salvado, Alex. Es un libro para que a uno lo acompañe y ver si este libro nos puede ayudar, o nos va a ayudar, o nos debe ayudar en este proceso que los estoy contando, que es un proceso sin retorno y que es un proceso maravilloso. Poder presenciar apenas en 30 y tantos años el cambio de un mundo donde hemos nacido a un mundo totalmente distinto desde el punto de vista político, económico, social, tecnológico. Y nosotros seguimos con una educación fundada en la acumulación de conocimiento, cuando hoy día esa destreza, entre el año 60 y el 2001, según David Autor, que se daba el trabajo de estudiar, es la última destreza demandada por el mundo del trabajo en el hemisferio norte. Entonces, nosotros necesitamos gente como Alarco, disculpe que no lo cite a todos, no tengo el honor de tener en mi memoria
sus nombres. Si los tuviera todos, de repente mi esposa se pone celosa, porque antes cuando estaba Raúl Vargas en la radio, todas las mañanas estaba Raúl Vargas de las 6 de la mañana, yo estaba celoso pues, en mi casa hasta que se retiró. Entonces Manuel Lajo no se ha dado el esfuerzo de hacer este trabajo para que nosotros lo archivemos, para que lo tengamos ahí, para cuando se ven estas materias las revisemos, para que le demos vuelta una vez, para que podamos debatir, para que la sociedad haga algunos debates por capítulos, ¿no es cierto? Puede ser ciclos, uno por semana, uno quincenal, uno por mes, donde se enriquezca esto y realmente se puedan debatir. No invitan al fulano que va a contar su experiencia sobre estas cosas, ni al mengano, porque lo que estamos haciendo es tratando de leer la realidad desde la interpretación fraccionada de una parte de la misma. Pero sí, ese es lo que está destruyendo a los sistemas de toma de decisiones en el mundo. Yo me vuelvo experto en un pedacito, en el parachoque del auto, y soy la autoridad mundial del parachoque, y no tengo forma de resolver el problema de la realidad integral, porque me sientan con otro que va a hablar del otro parachoque. Todos felices, vamos a los sanduchitos, al coffee break, fotos, listo, su diploma para cada uno, y el tema sigue igual. Entonces necesitamos estas visiones integradoras de las distintas disciplinas sobre un mismo tema. Porque un sociólogo no lo va a ver igual que un ingeniero agrónomo, no lo va a ver igual que un industrial, no lo va a ver igual que un médico metido a futurólogo y cosas por el estilo. Así que yo tengo que felicitar, obviamente, al centro, al CENES y a Manuel Lajo por este esfuerzo. Así que muchas gracias, Manuel, y te felicito públicamente.